a su programa HD. Estamos muy contentos porque hoy es nuestro programa número 4, ¿verdad? 4. Yo sé que ha sido de mucha edificación para todos nosotros. Amén. Y para los que nos están mirando, ¿verdad? Desde su casa, donde esté. Estamos muy contentos por eso y hemos estado hablando de una serie de temas de paranormal. El mes pasado hablamos acerca de los fantasmas y hoy vamos a hablar acerca de los ángeles y los demonios. ¿Estamos preparados? Sí, estamos listos. Bien, bueno, somos un equipo grande, ¿verdad? El de HD, damos gracias al Señor, ¿verdad? Es un programa que nació en el corazón de la congregación, ¿verdad? Para poder tocar este tipo de temas que son realmente... necesarios e importantes, ¿verdad? Entonces, y bueno, hoy sí, vamos a darle chance a Yafet y a Brenda, quienes tienen una sección muy importante, ¿verdad? Claro, porque sí. las personas aquí hacen sus preguntas, hacen sus comentarios, y pues bueno, chicos, como dice Yafet, ¿cómo es que dice Yafet? Vamos a darle. Vamos a darle. Cheque, vamos. Gracias hermanos en el set principal, bienvenidos al segmento de preguntados. Como ya escucharon, estaremos hablando sobre los ángeles. Para eso tenemos algunas preguntas y opiniones de nuestros hermanos. Acompáñenme a verlo. Hola hermanos, estamos con el hermano Jimmy. Hermano Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegra, hermano. Tenemos una pregunta. ¿Qué opinión tiene acerca de los ángeles? Bueno, mi opinión es desde una cosmovisión bíblica. Primero, que son creación de Dios. Y de lo más importante es entender eso, diferenciar que hay ángeles de luz o los ángeles buenos que obviamente pertenecen al Señor y los ángeles caídos que son demonios que pueden obviamente tener muchas manifestaciones y que conectándolos con el tema anterior, pues obviamente el enemigo es astuto y se viste de ángel de luz y básicamente se mueve en esas esferas de lo esotérico, la brujería, la santería, hechicería, etcétera. Muchísimas gracias, hermano, por su opinión. Okay. Hola Jen, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Jen, ¿usted piensa que le podemos orar a los ángeles? En lo personal, en estos tiempos, creo que ya no, porque uno tiene que acudir al Señor, no a un ángel, no a una otra entidad. Donde la única persona donde uno puede acudir a orar, a pedir auxilio, a hablar de forma íntima, espiritualmente, es con el Señor, por medio del Espíritu Santo. No creo que por medio de un ángel te pueda resolver tu problema, tu ansiedad, tu tristeza, o simplemente alguien que te escuche. No creo que la responsabilidad del ángel sea esa, sino que esa ya es la responsabilidad de nuestro Dios y únicamente de nuestro Señor, pues. Entonces, pocas palabras, no. Sí. Muchísimas gracias Jen por su opinión. No hay problema. Bendiciones. Hola Ever, ¿cómo está? Hola, un placer, un gusto, bendiciones. Amén, Ever. Ever, ¿qué aspecto piensa usted que tienen los ángeles? Bueno, los ángeles para mí pueden tener un aspecto espiritual y también físico. Los ángeles son entes que para mí son enviados de Dios para cumplir ciertas funciones aquí en la tierra, que en este caso beneficiarnos a nosotros como hijos de Dios. Creo también que pueden adquirir una forma, también pueden ser, un ángel definitivamente puede ser el vecino, puede ser nuestra mamá, nuestro papá, o han sido ángeles en ese aspecto, o en un momento puede ser un ángel que nosotros vayamos en la calle y vayamos a una carretera abierta, se nos punche una llanta y de la nada aparezca alguien y nos auxilie. Un ángel puede ser alguien que nos ayude en un hospital, que de la nada nos dé una pinta de sangre, ni siquiera lo conocíamos. Para mí tiene bastante, puede presentarse de muchas maneras. Muchas gracias Ever por su omisión. Gracias, muy amable, bendiciones. Realizamos una encuesta acerca de qué son los ángeles y donde les preguntamos a los hermanos acerca de ¿podemos orarle a un ángel? 89% de los hermanos nos dijeron que no podíamos orarle y un 11% nos dijeron que sí. ¿Cuál cree que sea la función de un ángel?
El 65% nos dijeron protegernos, el 17% nos dijeron ministrarnos y el 1% nos dijeron consolarnos. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? El 81% nos dijeron espirituales, el 8% nos dijeron física y un 10% otras apariencias. Este fue el segmento de preguntados. Volvemos al estudio principal. Adiós. Qué interesante las preguntas que se formulan en Preguntados, ¿verdad? Yafet y Brenda, qué buen trabajo que están haciendo. Y cómo la congregación tiene estas dudas, que es importante que nosotros las podamos despejar a la luz de la palabra. Amén. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a presentarnos, Pastor David. gusto. Bienvenido, Ana Susan. Hola. Yari, su servidor Tatán, aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con este tema de ángeles y demonios. Súper. Pastor. Amén. Yo creo que para iniciar tenemos que definir qué significa la palabra ángel. Y ángel literalmente significa mensajero. La palabra ángel en la Biblia la vemos aplicada en algunas ocasiones a seres humanos, como en el caso de los ángeles que se mencionan en las iglesias de Apocalipsis. Ahí realmente está haciendo referencia al pastor o al anciano que está ahí en la iglesia. Y como un mensajero tiene que llevar el mensaje de Dios también. Interesante. Entonces, pero en otras ocasiones sí son seres sobrenaturales como lo que son los ángeles. Los seres celestiales. Los seres celestiales, correcto. Y es que cuando, por ejemplo, alguien puede pensar en ángel, digamos usted que nos está viendo ahorita, y dice, ángel, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Vamos a ver, ¿qué será? Un ser celestial así, iluminado, con alas. Alitas. Cupido. Aureolas. Aureola. Ajá. Aureola. Entonces, eso es lo que normalmente se nos viene a la mente, ¿verdad? A la imaginación. ¿Verdad que eso pensó usted? Sí. Pero ya el pastor nos estaba contando, ¿verdad? De que realmente es un enviado, Un mensajero, un enviado. De hecho, a veces creo que hay pasajes que pudieran interpretarse de una u otra manera. Por ejemplo, dice que las mujeres tienen que usar velo por causa de los ángeles. Y eso lo hemos relacionado a los ángeles celestiales, pero yo creo que realmente tiene que ver más con las autoridades, los mensajeros que llegaban. Entonces, y que debido a ese respeto, usar velo, porque era una costumbre en aquella época. Entonces, una mujer que no anduviera con velo era mal vista, ¿va? Entonces, era una costumbre. Entonces, Sí. Más que todo por una situación de respeto. Sí, entonces es bueno reafirmar eso, ¿verdad? Que todos lo sepamos que la palabra ángel significa Mensajero. Entonces, y creo que durante todo el estudio que hoy vamos a tener, vamos a abordar preguntas como cuándo fueron creados, por qué fueron creados, cuáles son sus funciones, qué pasó con los demonios y muchas otras cosas o prácticas extrañas en relación a los ángeles. Eso que dice es importante, ¿va? Porque el tema es ángeles y demonios. Entonces, ¿qué tiene Correcto. que ver un demonio con un ángel, va? ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa transición? Exacto. ¿Cómo fue que se crearon? Pero ya vamos Sí. a Ya vamos despejarlo a ver. todo eso a la luz de la palabra a medida que el programa se vaya desarrollando. Pero entonces, estos ángeles, ¿dónde tienen su origen? ¿Verdad? ¿Cómo fueron creados? O precisamente, ¿dónde se originan los ángeles? Si nos vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice la palabra, y si usted tiene por ahí la palabra, búsquela por favor para que siempre corrobore todo lo que nosotros hablamos por acá. Dice Nehemías, capítulo 9, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Qué importante ver que los ángeles tienen su origen antes de la creación de la tierra, antes de que los mares fueran ordenados, ¿verdad? Ya estaban los ángeles, ya existían los ángeles, Dios los crea en ese momento, ¿no? Es así, de hecho, ese pasaje habla de que Dios crea los cielos y los ejércitos de los cielos. Sí. De lo que creemos es que los ángeles fueron creados en ese momento. En ese momento. Pero antes de la creación de la tierra. ¿Por qué creemos que fueron antes de la creación de la tierra? Porque en Job 38, 6 y 7, o 5 al 7, los encontramos que alababan a Dios mientras Dios fundaba la tierra. Amén. Interesante. Amén. Qué importante. Si tienen su origen, ¿se pueden reproducir? Hay una cantidad específica. Jesús nos hace ver esto en el libro de Mateo, capítulo 22, 30, donde él explica que no se pueden reproducir
¿verdad? Y no se van a dar en casamiento, así como nosotros no vamos a darnos en casamiento en aquel día. Es así, ¿verdad? es así. O sea, los ángeles no podemos decirle tienen sexo. No, o sea, los ángeles son seres que no se reproducen. Normalmente la gente piensa que sí, ¿verdad? Porque, bueno, en algunas iglesias o en algunos lugares vemos ángeles masculinos, ¿verdad? Entonces podemos tender a eso, pero la palabra de Dios, ¿verdad? No nos indica, ¿verdad? Que hay ángeles mujeres y eso. Sí, abre muchas puertas, de hecho, o muchas dudas quizá las vayamos respondiendo más adelante o quizá pues en otros programas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que solo hay nombres de hombres, de los ángeles, ¿verdad? Arcángel Miguel, Gabriel, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el detalle, lo vemos esto a la luz de la palabra y dice el libro de Mateo, ¿verdad? Que Jesús mismo dice, no se reproducen, no se van a dar en casamiento. Y vemos también entonces cuántos ángeles hay, ¿verdad? Está esta existencia de los ángeles, ¿cuál será la cantidad? Cuando Satanás cae, pastor, dice la palabra que se trae la tercera parte de los ángeles. Al darnos ese dato, la Escritura, quiere decir que sí hay un número finito. Es un número finito. No lo sabemos, pero hay millones de millones. Dice aquí la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Es así. Increíble. Interesante, son muchos. Muchos, pero son una cantidad. Imagínense que la tercera parte se fueron con Satanás. ¿Cuántos serán? Y ahí justo nos abre la pauta para Sí. entonces los demonios. Pero ¿qué hay acerca de los demonios, verdad? ¿Qué son los demonios? Los demonios también son ángeles, pero son ángeles que desobedecieron. Y hoy estos ángeles se les llama también, ¿cómo? Espíritu de mentira. Ángeles de Satanás. Ángeles de Satanás. Espíritus malos, malos, espíritus inmundos. Así es. Entonces son ángeles también, o sea, pero son ángeles que desobedecieron y ahora sirven a los propósitos de Satanás. Es así. Por eso el tema, ¿va? Ángeles y demonios realmente está relacionado, porque los demonios son ángeles caídos. Sí, es fueron importante creados, notar, exacto. exacto. Fueron Dios no creados. creó demonios, No. Dios creó Ángeles. ángeles. Hay algo interesante acerca de los demonios que desobedecieron. A diferencia del ser humano, la raza humana, por un hombre entró el pecado al mundo. Y por ese hombre todos heredamos pecado. Pero los ángeles no. Porque todos fueron creados, como explicaba Jonathan, de un solo. Cada quien tomó su propia decisión. O sea, no fue que porque uno pecó, todos pecaron. No. Tienen ese libre albedrío. Sí, correcto. Ellos tienen voluntad. Ya vamos a verlo. En las características, ellos tienen personalidad. Quiero compartirles aquí en Ezequiel 28:15, ¿verdad? Porque como hablaba el pastor, ¿verdad? Si fueron creados por Dios, fueron creados en perfección, ¿verdad? Es así. Ahora, entonces, ¿por qué pecaron? Si fueron creados en perfección. Dice aquí en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto afirma de que fueron creados en perfección. Es así. Es correcto. Ahora, Es así. entonces, ¿por qué pecaron si eran perfectos? Digamos, esa respuesta no se puede dar, o sea, no la conocemos. Sin embargo, sí conocemos algunas cosas. Por ejemplo, dice Pablo que no sea un neófito el que esté a cargo de una congregación para que no se envanezca su corazón y caiga en la condenación del diablo. Desde ahí nos hace ver que esa maldad que fue encontrada en Satanás, que mencionó Yari, fue ese envanecimiento realmente. Y si ustedes ven a Eva, ¿cómo fue que le entró? Seréis como Dios. Entonces, no sabemos por qué entró maldad en su corazón. Jonathan mencionó, había libre albedrío, había voluntad. Fue decisión propia. Fue decisión de propia. ellos. Y fue decisión de Satanás, pero de ahí no sé cómo habrá sido todos los demás. O sea, una tercera parte se reveló. Cada uno de manera individual tomó su decisión. Sí. Y se llevó una tercera parte del... Sí. Así es. Una gran cantidad. Y bien, hablamos un poco ya acerca de los orígenes, ¿verdad? Sí. Pero también vamos a hablar de sus características, ¿verdad? ¿Cómo son los ángeles? Primero, como todos al principio decíamos, ay, como el ángel tiene alita o tiene... Sí, realmente los ángeles son seres espirituales, ¿verdad? No es así como de carne y hueso como nosotros, sino que son seres espirituales. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 1:14, déjenme en mis notas, que lo tengo por aquí.
Dice en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, aquí está diciendo que son espíritus ministradores, ¿verdad? No son de carne y hueso como nosotros, pero ustedes dicen, pero se le apareció a varias personas en la palabra de Dios, así como, ¿verdad? Sí, de hecho, hasta comieron con Abraham, ¿va? Sí, el ejemplo de los ángeles que estaban en Sodoma y Gomorra. Así Con es, Lot, también. con Lot, sí. Con Lot, a María y Marta cuando iban allá A la tumba. A la tumba. Podemos ver, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces se materializaron, ¿verdad, pastor? Así O es. sea, que tienen el poder para Materializarse. Bueno, Bajo voluntad. bajo la voluntad de Dios. Así claro. es, se pueden materializar bajo la voluntad de Dios. Es Y así. con propósitos Con propósito. específicos, ¿verdad? Que Dios tiene para que en ese momento puedan ser personas materializadas. Así es. Así es. Entonces, bien, también los ángeles muestran que tienen personalidad, ¿verdad? O sea que piensan, tienen emociones y también tienen voluntad. Entonces, ¿cómo podemos ver la voluntad? Porque en algún momento, ya vimos en su origen, ellos tomaron una decisión, ¿cierto? Así es. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Unos decidieron irse con Satanás y estuvieron en un momento, ellos tomaron su decisión. Entonces, sí podemos ver que ellos tienen voluntad. Es así, Así tienen es. voluntad, manifiestan emociones, como bien decía Susan. Por ejemplo, se gozan cuando Se alguien gozan. se arrepiente o alababan a Dios Alaban a cuando Dios, fundaba sí. la tierra, ¿va? Así Entonces, Así es, y también los ángeles son invisibles, ¿verdad? Podemos verlo también que en un ejemplo que un asna vio un ángel con una espada en la palabra de Dios, pero Balaam no lo podía ver. Entonces realmente cuando miremos nuestros cachorritos ahí, ¿verdad? Que estén Aullando, ¿eh? aullando, pueden ser ángeles buenos. O demonios. O demonios, ¿no es cierto? Sí. sí, hay varios detalles acerca de los ángeles también. La Biblia nos menciona que hay varios tipos, pudiéramos decirlo. Se menciona arcángel, solo se nos menciona un arcángel, ¿verdad? Pero como se dice que es uno de los principales príncipes, al menos asumimos que debe haber otro. Entonces, es el arcángel Miguel. También se menciona a Gabriel como un ángel. Algunos tienen nombres, mencionamos estos dos. Nombres normalmente aparecen masculinos. Aparece uno en Apocalipsis, Sabadón, Apolión, también Satanás mismo, ¿verdad? Entonces, que es un ángel. De los ángeles que menciona están los querubines, serafines también. O sea que hay rangos. Hay una estructura también que se menciona, principados, potestades, gobernadores. Entonces, ¿cómo se relacionan todos ellos? No sabemos, pero sí hay una estructura. Estamos hablando de un mundo invisible, que para el ojo humano es invisible. Pero por lo que escuchábamos en Job, ellos habitan en el espacio sideral, las estrellas y todo esto. De eso vamos a hablar en otro programa, pero ahorita es este punto, o sea, de que existen ángeles, arcángeles, serafines, querubines, aparecen 4 seres vivientes que también son del orden de los querubines, aparecen también los ancianos. Entonces, aparecen muchas de estas. Ahora, los nombres ya los hablamos. ¿Dónde viven los ángeles? Ajá. ¿Dónde habitan? ¿Dónde habitan? están? ¿Dónde habitan? ¿Dónde están? Bien. A ver, ¿usted Entonces, qué piensa ahí? ¿Dónde habitan los ángeles? La gente de la En guarda. Estados Unidos van a decir, ahí está la ciudad de Los Ángeles. Los ángeles, diríamos, los ángeles de Dios viven en el cielo, ¿va? Sí. Sí. Eso es lo que diríamos Lo que normalmente. comúnmente Sí. Exacto. entendemos. Y de hecho, sí, los vemos adorando a Dios en el cielo. Ay, los demonios. ¿Será que viven en el cielo también? Estarán en el infierno. Estarán Muchos en el dicen infierno, estarán Ok. en la tierra. Yo creo que están repartidos en varios lugares. Ajá. Mencionó uno Jonathan que yo creo que sí. Están en un lugar que se llama, que le dice el Tártaro. Esto lo menciona Pedro. El Tártaro era un concepto para decir el peor lugar de la cárcel. Era un concepto griego. Entonces, a esos Dios los metió ahí en el Tártaro. Como Eran el los, pozo. Exacto, como el pozo. De hecho, también dice el pozo del abismo, que ahí está. Sí. Así es. Entonces, unos están ahí, pero otros están en el cielo todavía. Tienen acceso al cielo. Buenos y malos. Buenos y malos, pero estoy hablando de los demonios. Sí, Los demonios. ángeles que son demonios. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Y qué hacen ahí? ¿Y qué hacen ahí? Bueno, ¿Qué hacen ahí? voy a poner un par de ejemplos. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó con Job? ¿De dónde estaba Satanás?
Andaba, dice, Anda merodeando por ahí. rodeándolo. Ajá, pero ¿a dónde andaba? O sea, Fue antes. exacto. Sí. Dice que venían los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Ay, mamá. ¿De dónde viene Satanás? De merodear la De tierra. rondear la Anda tierra. rodeando la tierra viendo a quién devora, ¿verdad? Entonces se le ocurrió Job. Otro ejemplo, Primera de Reyes 22. Aparece el consejo de Dios con todo su ejército, como lo leyó Jonatán, Sí. y decía, ¿qué vamos a hacer con esto, con el rey Acab? Porque querían ir a una guerra. ¿Qué vamos a hacer? Decía Dios. Y salió uno, dijo, un espíritu de mentira entre ellos. Y él le dijo a Dios, voy a ir yo y voy a hacer espíritu de mentira en sus profetas, en 400 profetas. Sí. Y Dios le dijo, ve. Entonces, ¿dónde estaba ese espíritu? Estaba allá, entre el ejército celestial. Vemos entonces que los demonios también se sujetan a la voluntad de Dios. Exacto, o sea, de hecho sí. Usted lo ve en el endemoniado Gadareno, ¿va? Claro. Que inmediatamente ve al Hijo de Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios y se inclina, ¿va? Ellos están en rebeldía, están en Sí, rebeldía, están en rebeldía. pero ante la soberana voluntad de Dios, ellos se sujetan. Ejemplo, Job. Solo fue que Dios le diera permiso. Si Dios no le hubiera dado permiso, Sí. No lo puede tocar. no lo podía tocar. No lo podía tocar. Entonces, es así, o sea, hay una función precisamente, aún de los demonios, que sirven a Dios para sus propósitos. Entonces, para este caso, el rey Acab fue engañado. Bueno, y fue engañado por sus profetas, o sea, los 400 profetas fueron engañados por un espíritu de mentira. Es así. Qué tremendo. Qué Sí. tremendo. Entonces, los ángeles realmente están organizados, principados, potestades. ¿Cómo se relacionan ellos? Ahí no sabemos. O sea, ¿quién es mayor, quién es superior? No lo sabemos, no lo conocemos. Al único que se menciona así con un poder grande es el arcángel Miguel. También a Gabriel se le menciona como poderoso. Entonces, es eso lo que conocemos de ellos. Miren qué buena organización, ¿verdad? Todo esto, principados, potestades. Y qué bueno conocer también que existe ese mundo espiritual que es grande, es enorme, es inmenso. Y es real. Y es real. O sea, estamos como viviendo acá, pero hay un mundo que es invisible. Y dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es Contra carne ni sangre. sino contra huesos. Espirituales de maldad en regiones celestes. Así es. Vemos entonces, pastor, hay un origen de los ángeles, ¿verdad? Tienen estas características. Vimos también ahorita los de los demonios, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cualidades pueden presentar los ángeles? Vemos que tienen fuerza. Así es. ¿Verdad? Vemos a un ángel mover la piedra, ¿verdad? Donde Cristo estaba sepultado, bueno, no sepultado, no, pero sí estaba ahí, su cuerpo estaba ahí, ¿verdad? Y el ángel mueve la piedra. Vemos que tienen esa cualidad, que son fuertes también, Sí, ¿verdad? interesante ese pasaje de la fuerza, ¿va? Porque ¿para qué abrió la tumba el ángel? Sí, porque Cristo había No era salido. necesario. No era necesario. necesario. Pero como hubieran visto que la tumba estaba vacía, las Exacto. mujeres, ellas no iban a mover la piedra, el ángel la movió. Exacto. Para que Así ellas es. vieran que la tumba estaba Para vacía. evidenciar. Otra de las cualidades es que son veloces, ¿verdad? Ya lo comentaba el pastor, el ejemplo de Job, ¿verdad? Que decía que venía de rodear la tierra. Yo creo que eso tiene que hacerlo rápido, ¿verdad? No lo hice en 80 días, como dice aquí. Entonces es súper rápido. Así es. Igual tenemos el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Que soñó con una escalera, ¿verdad? Que subía hasta el extremo y veía ángeles que subían y bajaban. Así Me es. imagino que era algo rápido también. No, de hecho también el Señor Jesucristo lo dijo cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. ¿Acaso no enviará mi Padre Celestial si se lo pido 12 legiones de ángeles? Si no se mueven rápido, van a llegar de aquí a 20 años, ¿va? Exacto, sí. Entonces, Son fuertes, son veloces. ¿Qué más? de ellos, cuando vemos los demonios tienen la capacidad de causar enfermedades. Y eso normalmente lo pensamos solamente a nivel de que los demonios pueden hacer eso. Pero ojo, también hay un ángel que hirió a Herodes y por esa enfermedad Herodes murió. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 12. Entonces vemos otro ángel que mata a 185,000. Otro que como una enfermedad también los empieza a matar por una desobediencia de David. Entonces sí causan enfermedades, esa es una de las cualidades que ellos tienen.
Claro, no es que van a causar una enfermedad directamente sin La la autorización de Dios. Satanás es otro ejemplo de que causan enfermedades. Le dio una lepra a Job, precisamente. Pastor, aquí ocurre algo muy interesante y quizá alguien se lo esté preguntando así como yo me lo acabo de preguntar ahorita. Y dice, bueno, quizá no está ahorita en los apuntes que tenemos, es bueno que la gente lo sepa. Si un ángel tiene esta característica o tiene esta cualidad de poder tocar o transmitir esta enfermedad, otro ángel puede curar, otro ángel puede sanar, o surge otra pregunta. Entonces, Dios manda la enfermedad a través del ángel, a través del demonio. Okay. ¿Cómo surge esto? Los ángeles no pueden sanar. De hecho, no aparece ningún pasaje en la Escritura que puedan sanar. Pero es muy interesante su pregunta. ¿Por qué? Porque Satanás puede imitar eso con sus demonios. ¿Cómo, pastor? Simplemente un espíritu de enfermedad está afectando a una persona y puede salir alguien ahí que ora, un mago, un brujo, lo que sea, y lo que hace realmente no es que lo sana, sino que para manifestar un poder, el espíritu abandona el cuerpo para que ya no siga enfermo. No es que lo sanó, sino que lo dejó de molestar. ¿Me explico? Pastora, hablando de engañar, también podemos ver a veces que se ve que la Virgen llora o cosas así. O sea, que también se puede... esa es parte del engaño. Que se interpretan como de milagros. que se interpretan como milagros. Exacto. De hecho, la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos Dios va a permitir un poder engañoso. O sea que los ángeles... O sea, que son reales, sí, milagros reales. Muchas señales de esas son así. Para engañar. Para engañar, Exacto. precisamente. Pero no es que Dios quiera engañarlos, No. sino que la gente ha rehusado creer en Dios. Y entonces es una forma de juicio la que Dios permite, porque ya rehusaron creer en Dios. Sí, perdón. Y es importante entender eso, pastor, porque alguien puede decir, Dios me está haciendo un daño. Al permitir que esto me suceda, Dios entonces está detrás de todo haciéndome un daño. Entonces ya comienza la persona a juzgar a Dios, o sea, a culpar a Dios. Entonces, terminando la pregunta de Jonathan, precisamente el caso de Herodes, dice la Escritura, ahí en Hechos 12, que ese fue un juicio de Dios. O sea, porque Herodes no quiso darle la gloria a Dios. Por eso fue que Dios mandó ese. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios permite. Y ahí entra también ese pasaje bíblico que creo que todos los días debemos de creerlo en nuestro corazón, ¿verdad? Y es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Que aún cosas que nos parecen a nosotros que, ay, qué mal que está pasando, pero a los que amamos al Señor, esas cosas malas Dios las puede convertir a bien. Transformar para bien, aún las cosas que aparentemente nos están haciendo daño, como Job, ¿verdad? Todo el daño que Dios permitió, ¿verdad? Pero al final, pues, Él le dio la gloria a Dios. Así es. Hablando de otros poderes de los ángeles, vemos que, otra vez en el caso de Job, Satanás pudo provocar un viento fuerte, también pudo provocar que cayera fuego del cielo, y todo eso afectó a los bienes, a los hijos de Job. Entonces tienen poderes también sobre la naturaleza. Claro, permitidos, como lo vimos en el caso de Job, por Dios. Así aparecen en el libro de Apocalipsis por muchos. O sea, ejemplos de que hieren aquí, hieren allá, hacen descender fuego. Hay distintas cosas. Ahora, esos poderes que vemos que manifiestan los ángeles, los van a manifestar también en los últimos tiempos. El anticristo, el falso profeta, van a haber poderes demoníacos ahí. De hecho, el que va a poseer al anticristo es un principado demoníaco que sale del abismo. Entonces, él va a poseer al anticristo. Van a poder hacer descender fuego del cielo varias veces, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, y con eso van a engañar al mundo. De acuerdo. Con esas señales van a engañar al mundo. Wow, pero miren, hablando de wow, dicen algunos ahí en casita y tienen todos esos poderes, los ángeles, wow, no sabía, más que los Avengers. O tal vez no lo había, más que los Avengers, ¿verdad? Si realmente imagínense matar a 185,000 hombres en una noche, ¿verdad? Wow, eso es increíble, ¿verdad? Cuando vemos esto con el ejército de los asirios. Entonces, además de esto, es importante, ya que hablamos de que hacen tantas cosas, son fuertes, son poderosos, es importante recalcar que ellos no son omnipotentes como Dios,
¿verdad? Sí tienen poderes, pero no son todopoderosos, ¿verdad? Dios les da un poder limitado para que ellos puedan realizar las obras que son mandadas por el Señor. Además de eso, no son omniscientes, no lo saben todo, y tampoco son omnipresentes como el Señor, que está en todos lados, sino que ellos tienen misiones específicas dadas por Dios específicamente, ¿verdad? Entonces, además de esto, ellos pueden poseer cuerpos humanos. ¿Creen ustedes que pueden poseer cuerpos humanos, los ángeles? Hablando de los demonios, sí. La verdad que sí, hablando de los demonios, sí, lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? El ejemplo más claro creo que es el del endemoniado gadareno, que todos en casa, o la mayoría, conocemos, ¿verdad? Que hay una posesión ahí demoníaca. De hecho, dice una legión. Eran 6,000. Creo, no sé si el dato es correcto, quizá la gente lo puede corroborar ahí, pero también una legión constaba de 5,000 o 20,000 soldados. Sí, por ahí. Por ahí Eran andaba. miles Un de número soldados. Miles. Tremendo, ¿no? De acuerdo. Y también algo importante, y hablábamos ayer con Yari, que estábamos terminando de preparar esto, es que pueden hablar cualquier lengua humana. Que me mencionabas ayer vos, que me moría de risa, que decía, ay, ¿qué tal que un ángel diga, no, yo no voy a ir a predicar allá porque no sé la lengua? No, ellos conocen todas las lenguas, y vemos el ejemplo aquí en Apocalipsis 14:6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, y tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos, perdón, no dice todos, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ya se imaginan? Si nosotros, yo con el inglés así como que, ¿verdad? Español, inglés y medio ahí caliche. Y ya se imagina conocer cantidad de lenguas. Quiero dar una opinión personal con respecto a ese pasaje. Aquella profecía de que será el predicado del evangelio a todo el mundo y después vendrá el fin. Para mí ese pasaje se cumple ahí. Porque hoy no se puede entrar a ciertos países, hay persecución, hay dificultad, hay dialectos que no entendemos, que no se hablan, pero aquí va a haber un ángel que nadie se lo va a impedir, desde el cielo predicado del evangelio a toda lengua, a toda nación. Entonces ahí se va a cumplir y el evangelio será predicado a todo el mundo. Esa es mi opinión personal. Los ángeles pueden predicar. En este caso, él va a anunciar. Este Ahora, ángel de Apocalipsis. Hay cosas que hay que mencionar ahí. Porque yo había escuchado de que es un privilegio dado a los hijos de Dios predicar. Exacto, pero vea este caso. Dice que él va a anunciar el evangelio, pero es interesante porque dice a los moradores de la tierra. En Apocalipsis, moradores de la tierra se refiere a no creyentes. Aquí le va a predicar, pero yo no creo que nadie se vaya a convertir. Yo creo que aquí ya es un juicio, simplemente como testimonio de Dios de decir, yo les dije. Sí. Se los dije. Quería aprovechar porque cuando vemos esto que mencionó Susan, todas las cualidades de estos ángeles realmente son poderosísimos. Sí, es increíble. O sea, nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos derrotar a un ángel? ¿Cómo podemos realmente? Y por eso quiero leer un pasaje, y me voy a adelantar a una lectura. Está en Efesios 6:10. Porque esto es clave para lo que estamos estudiando. De hecho, es parte de los propósitos de este estudio. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alguien se dirá, el diablo es un ángel. Y por lo que ustedes me acaban de leer, me da miedo porque es poderoso. No, pero antes dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la manera que nosotros pensemos. Y dice, así van a estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos creído que nuestros enemigos de repente son que nos va a venir a invadir otro país, o que son los que están ahí persiguiendo a la gente, provocando violencia, los mareros. No, la Biblia nos deja claro, nuestra lucha, cristianos, no es contra carne ni sangre. Está un mundo espiritual, un mundo invisible, que bien dijo Jonathan, la tercera parte, ¿de cuánto? De millones de millones. Siempre es un número enorme que están ahí, y esa es nuestra lucha. ¿Y cómo se obtiene la victoria contra seres tan poderosos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Es así. Amén. Gloria a Dios por eso. Orígenes, características, cualidades. Pero vamos a ver ahora esta parte de esas funciones que los ángeles
cumplen, ¿verdad? Ya hemos visto que tienen misiones específicas, ¿verdad? Pero quiero leer esta parte en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿verdad? Vemos entonces que los ángeles están al servicio de Dios. De Dios. Así es. ¿Verdad? Así De es. Dios. Para actuar a favor nuestro, Así es. no por orden nuestra. Así es. Así es, y esa aclaración hay que tenerla muy firme en nosotros, ¿verdad? No podemos darle nosotros órdenes a los ángeles. Así es. De hecho, aún el Señor Jesucristo es el ejemplo. Sí, imagínense ustedes que le estamos dando órdenes a un ángel, ¿verdad? Ya creo que ya vamos a entrar en Ya esa parte de las prácticas de las erróneas. prácticas. Ahí vamos a hacer así como un break. Ya no, espérese, ya vamos a tocar ese tema. Bueno, hablando de las prácticas erróneas, vamos a tratar ese tema, las prácticas erróneas. Yo recuerdo a ustedes, les voy a contar, que cuando yo estaba chiquita, a mí mi abuelita me enseñó una oración. La que me enseñaron a mí también. Y yo siempre oraba antes de dormir, yo siempre oraba y decía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que si me desamparas, yo me moriría. Imagínense, ¿verdad? Y entonces, una de las prácticas erróneas es el orarle y rendirle culto a los ángeles. Hemos visto, ¿verdad?, que son seres muy poderosos, que tienen fuerza, que tienen velocidad, que pueden herir, todo lo que hemos visto, que muchas personas pueden caer en eso de la adoración, de rendirle culto, ¿verdad?, a los ángeles. Porque es muy fácil hacerlo. Porque para el ser humano, ver algo sobrenatural es digno de idolatría. De hecho, cuando aparecía el ángel, y esta observación la hacía Yari en los estudios, siempre las primeras palabras, no temas. Sí. como que le causaba miedo a quien lo estaba viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho, vemos al profeta Daniel, que él desfalleció totalmente. Sí. O sea, él sentía La que impresión, estaba ¿verdad? muriéndose. La impresión. O sea, no tenía fuerzas él, hasta que el ángel lo fortaleció nuevamente. Es decir, ante seres así, el hombre puede venir y tratar de adorarlo. Yo creo que muchas de las culturas antiguas que vemos, mayas, aztecas, todo esto, que adoraron a algunos dioses, yo creo que eran algunos de estos ángeles manifestados como demonios, ¿va? Ahí. Entonces, y por eso los adoraban. Sí, y usted allá donde usted nos está viendo, ¿usted qué piensa? Miren, una de las preguntas que hizo Yafet y Brenda ahí fue, ¿se le puede orar a un ángel? ¿Verdad? Y una de las muchachas que estábamos ahí hablando en el trabajo me decía, ay, mire que esa pregunta está un poco difícil porque a mí me enseñaron esa oración, decía la que Yari estaba mencionando. Entonces, ¿se puede orar a un ángel? Ok, quiero retomar el punto de Jonathan. Ajá. ¿Cuál es la función de los ángeles? Ellos alaban, adoran a Dios, Así es. sirven a Dios y sirven a la iglesia por mandato de Dios. O sea que realmente ellos sirven a Dios. Así es. Yo no le puedo ordenar algo a un ángel. De hecho, ya vamos a ver, creo que alguien va a leer algún versículo ahí donde se ve alguna de esas prácticas condenadas por la palabra de Dios. Pastor, pero creo que quedó algo en el aire acerca de los ángeles de la guarda. Existen bueno, los ángeles de la guarda. Tengo un ángel de la guarda, yo que me acompaña donde quiera que yo vaya. Anda en el baño y ahí ¿Será está el ángel cómo de la se llamará? ¿Cómo será? Sí, o sea, de verdad existe ese ángel de la guarda. Porque hemos creído por mucho tiempo. Yo de chiquita, yo no sé ustedes, pero yo de chiquita, yo creí mucho que yo tenía un ángel de la guarda. Es más, hay personas adultas todavía y creyentes que van el uno, ángel de la guarda, y acompáñame, ¿verdad? Entonces, pastor, aclárenos ahí cómo funciona o qué es esto. No hay fundamento bíblico para creer que cada uno tiene un ángel de la guarda, o sea, un guardaespaldas que anda conmigo todo el día, de noche y de día. Un guarura. Para eso no existe un fundamento bíblico. Donde se basan principalmente, no está aquí creo el pasaje, pero está en Mateo 18:10, que dice que los niños, cuando está hablando de los niños, Jesús les dice que los ángeles de los niños, o sea, los ángeles que son de ellos, están siempre contemplando el rostro de Dios. Pero no, están allá en el cielo, no dice que está conmigo, no dice que está con los niños. O sea, los ángeles están contemplando el rostro de Dios, están allá en el cielo.
Sí. En base a eso es que han dicho, cada niño tiene un ángel. Entonces ese ángel anda con él. Tal vez no leyeron bien el pasaje, porque el pasaje lo que dice es que los ángeles están allá. Correcto. Jonathan leyó un pasaje importante. Dice que son espíritus ministradores enviados. Sí. Entonces, voy a poner varios ejemplos por los cuales yo no creo que haya un ángel de la guarda. Sí. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, Dios envió un ángel. Porque no, si tenía un ángel de la guarda, porque no le dio la chamba a él, lo hubiera usado ahí. Voy a ponerle otro ejemplo. Jesús mismo. Jesús no le oró a un ángel de la guarda. Ángel, vení. Él dijo, Pedro, yo puedo pedir a mi Padre que me envíe y me enviará 12 legiones de ángeles. ¿A quién le dice que hay que pedirle? Al Padre. Entonces, son espíritus ministradores enviados. Nosotros no los enviamos, ni ellos se envían solos. Quien los envía es el Padre. Ok, ya le di una mala noticia posible, pero le voy a dar una muy buena noticia. Si hay un ángel de la guarda. Perdón, ya me está contradiciendo. Qué barbaridad, no nos engañemos. Pero quiero decirle, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A ver, pastor. Así es. Ya hemos hablado que un ángel no es omnipresente. Sí. Entonces, ¿cómo es que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de todos nosotros? Es porque en la Escritura, cuando vemos al ángel de Jehová, realmente vemos una manifestación de Dios mismo. Entonces, y eso lo vemos ahí en Éxodo 3, lo vemos también en Génesis 16, Génesis 17. Vemos que el ángel de Jehová tiene cualidades divinas. No es un ángel como los otros ángeles que hemos estado hablando Así acá. es. Entonces, ¿y qué es lo que concluimos? Que es el ángel de Jehová, porque también perdona pecados. El ángel de Jehová perdona pecados. Entonces, cuando vemos eso, y no es el mismo Dios Padre, porque aparece el ángel de Jehová y aparece Dios Padre. Esto está en Zacarías 3, y ahí vemos que el ángel perdona los pecados de Josué, el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer eso? Entonces, estamos pensando que es el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando Jesús dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Sí. y vemos la promesa de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es nuestro Señor Jesucristo. Ay, Qué bonito. mejor ángel de la guarda. Exacto. Estamos mejor. Entonces, ¿para qué estar creyendo en un ángel? Claro. De hecho, el culto a los ángeles, bueno, ya vamos a entrar a las prácticas, ya empezamos las prácticas prohibidas. ¿verdad? Ya Entonces, empezamos. es prohibido el culto a los ángeles. Así Es es. prohibido. Sí, porque todos así como, babeando por los ángeles fuertes, ¿verdad? Fortachones ahí, pero realmente. Si qué Dios es con hermoso. nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Qué bonito, qué bien, ¿verdad? Entonces, bueno, también en cuanto a prácticas erróneas sobre los ángeles, también tenemos emitir juicios de maldición. Ay, esta práctica, ¿verdad? Es bastante realizada. Bien común. Vamos a irnos al libro de Judas 8:10 y está súper clara esta Sí. palabra, ¿verdad? Y se la voy a leer y ahí tome nota usted ahí en casita. Judas 8:10 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Escuche bien, blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, el gran arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo que el Señor, ¿qué? Te reprenda. Te reprenda. Veamos qué importante conocer esto, porque a veces, pastor, por falta de conocimiento Así se es. hacen estas prácticas. Caemos en prácticas erróneas. Déjeme decirle, yo pasé por esa etapa en mi vida de creyente y vemos este caso que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a dar un juicio, ¿verdad? Te maldigo, Sino- Satanás. dicen Sí, te algunos. maldigo, Satanás, ¿verdad? Y aquí te machaco, machaco. ¿verdad? Pero realmente quien tiene la autoridad y toda la potestad sabemos que es Dios, Así no es. nosotros. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, ¿quién es? Es Dios. Así es. O sea, no somos nosotros. O sea, no es ningún poder que nosotros tengamos, o sea, sino que es Dios. Ahora, sí Dios, o sea, por medio de su Hijo, ha dado la autoridad para echar fuera demonios. Eso sí, en el nombre, En el nombre de Jesús. de Jesús. No por nuestro poder, no por quién soy yo, sino por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Así Entonces, es.
Así es. Qué importante saber eso, ¿verdad? Porque a veces practicamos cosas que nos enseñaron, Exacto. fuimos mal enseñados. Y eso lo transmitimos de generación en generación en Así generación. es. Pero por eso es importante leer la palabra, ¿verdad? Claro Y que sí. estudiarla. Exactamente, no dejarnos llevar por esos vientos de doctrina, que en realidad lo que hacen es confundir a la gente y le hacen creer que en realidad están reprendiendo, que en realidad están atando, que en realidad están haciendo todo lo que se cree que están haciendo, pero en realidad acabamos de leerlo ahorita ahí. Así es. Arrebato. Es una blasfemia, dice ahí. Así es. ¿Sí? De hecho, ese pasaje habla de que esa es una señal de un falso profeta. Imagínese. Aquel que está blasfemando Emitiendo contra las juicio. Emitiendo juicio. emitiendo juicio contra las potestades superiores, entiéndase, ángeles. O sea, yo me imagino cuando estamos, bueno, porque yo lo practiqué, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Yo creo que Satanás se ha de reír de nosotros, ¿y qué onda? Y porque me está... Y ojo, tal vez ni Satanás está ahí, ¿va? Ajá, Porque no es también, omnipresente. es un demonio, ¿verdad? Y se ríe porque realmente no tenemos la potestad para poderlo hacer. O sea, maldecirlo, ¿cómo que llama? Injuriarlo, no. Echarlo fuera, sí, echarlo en fuera, el sí, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Eso sí. Eso Pero sí. así como decir, Satanás, te maldigo, está bajo mis pies, aquí, no sé, eso. Y vemos ahí en todo eso que estamos hablando ahorita, todavía nos damos cuenta de que, podemos decirlo así, insignificantes somos delante de la creación misma de Dios, pero qué privilegio al mismo tiempo que el Señor nos ha dado de conocerle, de ser llamados sus hijos, Amén. de poder anunciar el Evangelio, que aún los ángeles quieren hacerlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese privilegio de poder hacerlo. Entonces, qué bonito saber de que Dios nos hace sentir tan especiales de esa manera, ¿no? Así, mire cómo es la escritura, ¿va? Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, hablando en este cuerpo que estamos, ¿verdad? Pero también a nosotros, de hecho, en el futuro, nosotros vamos a gobernar y a reinar con el Señor Jesucristo. Dice que los ángeles anhelan ver todo lo que nosotros estamos viviendo como iglesias. O sea, estos misterios de la salvación. O sea, porque ellos no tuvieron una redención. Así es. O sea, ellos no tuvieron, mientras que nosotros sí, seres inferiores, ¿cómo es que Dios nos ama? Sí. ¿Cómo es que Dios se fija en nosotros? Sí. Entonces, y nos ama. Exacto. Es así. Eso nos conmueve mucho. Creo que usted quería leer el último pasaje. Sí, bien, vamos a leer un último pasaje, ¿verdad? Que me encanta mucho porque ya va a ver usted por qué. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Miren qué hermoso, ¿verdad? Como vemos realmente que Dios es Dios. Sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre la creación, sobre el universo, Amén. sobre todo. Y aunque hoy nos quedamos así como anonadados de la fuerza, de todo lo que tienen los ángeles, muchos pueden asustarse porque dicen, no, los demonios tienen poder, ¿verdad? Y pues como decía el pastor, pero entendemos que Dios es Dios. Amén. Sobre todas las cosas, sobre todas las creaciones, Dios es Dios. Amén. Quería hacer hincapié en un par de temas acá. Este pasaje dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿A qué se refiere los cielos de los cielos? Hay tres cielos, los que nosotros conocemos. Está el cielo que nosotros vemos aquí donde vuelan las aves y es el espacio donde está la atmósfera terrestre. Pero está el cielo que es el espacio entre planetas, estrellas, galaxias y ahí hay seres vivientes, podemos decir, son todos estos ángeles. Porque en el libro de Job así lo menciona. Así es. O sea, no existía la tierra, pero las estrellas alababan a Dios. Y vea cómo le llamaba a los ángeles, estrellas. Así es. O sea que ellos, a ver dónde habitan, van en todos estos espacios, por eso hay tanto espacio. Pero como son invisibles, por mucho que lo busquen los telescopios, son invisibles. Sí. Entonces, los cielos de los cielos, y el tercer cielo es donde está Dios. Ese es el paraíso. Así es. Entonces, hay tres cielos de los que conocemos. Lo otro que está acá, los ejércitos de los cielos te adoran. Así es. Amén. Eso es precioso. Amén. O sea, los ejércitos. Y cada uno de nosotros como creyentes deberíamos adorar
a Dios siempre. Así es. Si hay algo que busca Dios es adoradores que le adoren En en espíritu espíritu y y en en verdad. verdad. ¿Usted iba a leer el último pasaje otra vez? No. ¿Lo leo? Sí, léalo. Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Señor Jesucristo. Y esto es importante. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es nuestro Señor. Así es. Él es la cabeza de la iglesia. De hecho, si uno es un hijo de Dios, el maligno, hablando de Satanás, o un ángel poderoso, no le toca. Así dice la Escritura. Así es. Bien, pues creo que es un tema muy hermoso, creo que aprendimos mucho, nosotros aprendimos muchísimo, ¿verdad? Claro Así que es. sí, espero que todos ahí en casita también ¿Verdad? hayan aprendido. Si todavía tienen dudas, que nos las hagan saber. Así es, un tema muy... Creo que quedó una pregunta acerca de qué hacer si se nos aparece un ángel. Ah, Está esa pregunta que es hicieron. cierto. Bueno, hay una respuesta bíblica, decía Juan, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Miren, yo creo que ángeles pueden aparecer todavía para salvar a una persona, para a veces ni cuenta nos vamos a dar. Entonces, porque son invisibles. Ahora, si se aparece ahí, Trayendo otro evangelio. trayendo otro evangelio, sea maldito. Sí, es Ya, cierto. ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. Ya pasó. Por lo menos hay dos grandes religiones que sufren este problema. Así es. Musulmanes, el ángel Gabriel, dicen ellos que se le apareció, y los mormones, el ángel Moroni, Moroni. dicen que se le apareció. Entonces ya pasó. Entonces trae un mensaje distinto. Ya no hay más revelación necesaria para nosotros que la Así es. todopoderosa Así palabra de Dios. Amén. Porque Hebreos 1:1 en adelante dice que Dios habló en otro tiempo, de muchas maneras a los padres por los profetas. Sí. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Así es. Ya nos habló. O sea, ya no hay más revelación que la que tenemos que recibir. Yo creo que la única forma para que un ángel aparezca es como le apareció a Pedro, para salvarlo, a Así él es. sacarlo de la cárcel. O como le apareció a Pablo, que estaban en un naufragio y le dio un mensaje diciéndole, todos se van a salvar, la nave se va a destruir, pero todos van a ser salvos del naufragio. Así Entonces, creo que esas son las funciones que cumplen. Pero traer una nueva revelación, ahí sí hay que tener cuidado. Del Sí, pastel. y sobre todo ahora que el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Así es. Así O es. sea, Es lo que es- ella o nos sea, enseña. Si hay un espíritu, o sea, qué mejor cosa que el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Amén. Así es. Así es. Bueno, pues Hoy ya sí. estamos terminando ustedes. Ya, ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué será? Miren, ven, esta serie de paranormal está buenísima. Nos ha puesto a estudiar muchísimo. Ya hablamos de fantasmas, ya hablamos ahorita de ángeles y demonios. Entonces, ¿qué cree usted? ¿De qué vamos a hablar de paranormal el próximo mes? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no ¿Qué sé les si el parece? próximo mes, en este mes, al final de este Sí, mes. al final, porque va a entrar dentro Sí, del mismo mes. Exacto. Entonces, vamos a ver, ¿qué les parece, Tatán? ¿Se lo digo o lo No, vamos a ver? no diga. El spoiler. el spoiler. Ah, pues entonces, vámonos al spoiler del tema que vamos a ver próximo programa. Ahí quedamos con ustedes. Wow. No, esto definitivamente se salió de órbita, pastor, aquí. Esto se va a descontrolar. No. De la atmósfera. Increíble, increíble. ¿Ha tenido usted contacto con personas, ¿cómo dice? Con Con- seres. con- No no, identificados. con seres de otro tercer planeta. tipo? Que no sea Haití. ¿Qué Que no onda? sea Haití. ¿Verdad? Bueno, ¿existe esto? Bueno, usted tiene que formular sus preguntas. Nosotros vamos a formular preguntas también y por ahí se va a acercar Jafet y Brenda a la congregación. Así que pónganse pilas porque ese tema va a estar buenísimo.
Así es, bueno, pues estamos ya terminando, ¿verdad? El programa, esperamos que haya sido de mucha edificación para todos, así que palabras finales de todos rapidito. Pastor. No, yo creo que el mundo espiritual es una realidad. Amén. Entonces, cosas que no hablamos, los ángeles demoníacos todavía introducen doctrinas erróneas en las congregaciones, por eso somos llamados mucho a estudiar su palabra. Amén. Entonces, pero entienda esto. Tenemos al Señor de nuestro lado, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y ni ángeles ni principados nos van a apartar de su amor, nunca. Amén, amén. ¿Tatán? Yo me quedo con las palabras que hizo el pastor, ¿verdad? Qué mejor tener al Espíritu Santo en nosotros, qué mejor que tener al mismo Cristo Al Así mero, es. mero. de nuestro lado. Estamos más que respaldados, Así es. ¿verdad? Solo procurar siempre buscarle a Él, Amén. adorarle a Él, leer su palabra. Amén. ¿Yari? Así es. Bueno, recuerde, ¿verdad? Que Dios está con usted, Dios es su guardador, Dios lo protege, Dios lo ama, Dios está con nosotros, así que no hay nada que temer. Amén. Y nada, no estarle orando a ángeles ni No, nada. tampoco. Y aquí en el entretiempo del tema que íbamos a hablar, hablamos con los muchachos aquí, con Caroline, con Ever, ¿verdad? De que es un mundo tan, hay cosas ocultas en la palabra del Señor, ¿verdad? Y que queremos a veces como, ay Señor, ¿por qué no dice aquí esto? Yo quiero saber. Es un mundo vasto, el espiritual. En estos temas de paranormal hay muchas cosas, ¿verdad? Que decimos, esto no está en la Biblia, porque son ocultas. Entonces, lo oculto, dejémoselo al Señor. Así es. Y lo revelado es lo que es para nosotros. Así Así que, es. mis amados hermanos, le damos las gracias por haber estado atentos en todo el programa y pues les esperamos en nuestra próxima edición de su programa HD. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bye, Nos bye, vemos. bye. Bueno. Pensar acerca de... Siempre. Lo Va, siento. listo. Otra Otra vez vez. empecemos ya. Lo No hay siento. problema. Ay, no. Andamos divinos. No, pero ella puede tener las dos juntas aquí. como que Sí, no pero no funciona. Ustedes hemos hecho cuántas entradas. Bo? me trabé todo ahorita, vamos a volver. 1, 2, 3. Nos damos divinos. Listo. No, vamos. hoy andamos Espere, divinos. espere. ustedes. Vamos. Bien, qué interesante cómo la congregación tiene. Espérense, que me estaba acomodando un pelo. Pues, listo. No, ustedes hoy No, que me estamos... estaba acomodando un pelo. Ah. Déjole pues. Susan. Unas veces la palabra hace referencia a personas, como en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se menciona... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sale, Sale. Hizo Hoy su sí, aparición. Ay, no, Se ve. hasta Hannah se ha propuesto ustedes. Se No, ve. Se veía. no sé. 1. No, le pasa? espere que nos pase la risa. Es que Dele, va a pasar. dele pues. Ya. No, sí, démosle. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues, listo. No, usted. Ay, vete, me metí un pelo en el ojo. Tomemos agua. No, algo está pasando.